el Papa ha promulgado un decreto que ha remecido la Iglesia Católica y que también ha producido rechazo en la misma Iglesia Católica y en las demás religiones que hay por ahí que absorben información de la Iglesia Católica. Y este nuevo decreto, más allá del tema netamente social, básicamente tiene que ver con la discriminación de la bendición, de quién la recibe y quién no la recibe. Y eso básicamente es lo que el Papa está limpiando en estos tiempos, la hipocresía, la doble moral y la incoherencia. Este nuevo decreto tiene que ver con dos puntos en particular. Número uno, tiene que ver con el tema de que las parejas vueltas a casar pueden volver a comulgar. Pueden volver a comulgar. Y el otro punto es que a partir de las fechas, las parejas del mismo sexo pueden recibir la bendición. Y eso ha provocado desde alergias, inflamaciones, rasgadura de vestiduras en la misma Iglesia Católica y en las demás religiones y sectas que hay por ahí que absorben información de la misma Iglesia Católica. Este nuevo decreto ha provocado división, separación dentro de la misma Iglesia Católica, porque muchos de los obispos, sacerdotes y cardenales se están rebelando contra el Papa, porque declaran no aceptar este decreto y lo rechazan absolutamente. Entonces, cuando hay separación, cuando hay división, obviamente se van creando nuevas sectas dentro de una religión. Por eso se les llaman protestantes. Entonces, probablemente surgirán nuevas sectas religiosas dentro de la misma religión en base al rechazo a este nuevo decreto. La división genera conflictos, ¿sí? Genera separación. Y en algún momento te lo he dicho en algún video, que la división es una herramienta de la oscuridad. Muchos creen que este es el fin de la Iglesia Católica, pero lo más probable es que no vaya por ahí. Lo más probable es que a partir de la fecha se crearán nuevas sectas religiosas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, este nuevo decreto también va a ser comidilla para las otras religiones protestantes y que protestarán más en contra de la religión católica. Entonces, el conflicto entre las religiones seguirá y se perpetuará. Todas las religiones protestantes por eso se han formado, porque protestan ante algo. Entonces, este nuevo decreto está generando división, separación, y eso va a ser comidilla para las religiones protestantes y obviamente se expandirá todo esto más. Porque no lo analizan desde una perspectiva totalmente diferente aplicada a estos nuevos tiempos de modernidad. Si todo está cambiando, entonces es tiempo de que también empiece a cambiar los conceptos que tenemos en base a la religiosidad. Y muchas personas se quedarán ahí atorados en su religiosidad y no trascenderán. Por eso en estos tiempos se habla de trascender, el trascender y el despertar de la conciencia, porque son tiempos de limpiar justamente la información equivocada que llevamos del tema de Dios. Entonces muchas personas se quedarán atorados entre mitos, mentiras, hipocresía, doble moral y castigo divino. Entonces muchos se quedarán ahí, congelados en su religiosidad y no trascenderán. Congelados entre hipocresía, doble moral, castigo divino y furia de Dios. Si en estos tiempos tú sabes, y tú más que nadie lo sabes, que hasta el mismo clima está cambiando porque son tiempos de cambio, entonces también tenemos que considerar la información equivocada que todos llevamos del concepto de Dios. Y en estos tiempos es el tiempo perfecto para poderlo hacer. En realidad, la religiosidad es el primer escalón hacia la iluminación. Mira, religiosidad, espiritualidad, iluminación. Y obviamente en cada escalón hay conceptos diferentes. Y obviamente muchos se quedarán acá atorados en el primer escalón, otra vez, entre juicios, castigos divinos, hipocresía y todo ese tipo de cosas. Entonces todos vamos a llegar acá. Pero
dependerá de cada quien si lo quiere hacer en esta vida o de repente en la siguiente vida. Todo está bien. Tienes todo el tiempo del mundo para poderlo hacer. Este nuevo decreto que el Papa ha promulgado y que ha remecido a la Iglesia Católica y las demás religiones va más allá del tema netamente social y tiene que ver con dos puntos importantes para la sociedad. Número uno es que a partir de la fecha todas las parejas vueltas a casar pueden comulgar, pueden comulgar. Y el punto número dos es que si tú te acuestas con una persona de tu mismo sexo, entonces puedes recibir la bendición. Eso quiere decir que anteriormente no se podía ni una cosa ni la otra cosa. Mira qué tan absurdo puede ser eso. Si analizamos esto dentro de lo que es la reprogramación neuronal, que básicamente es lo que yo me dedico y lo que veo diario, justamente estos dos tipos de situaciones, el mensaje está claro, ¿no? Ustedes dos que se han vuelto a casar no son dignos de recibir a Cristo en sus corazones. Y tú que te acuestas con una pareja de tu mismo sexo, entonces tampoco eres digno de recibir la bendición. Entonces, y eso es básicamente lo que el Papa está limpiando en estos tiempos, la hipocresía, la doble moral y el castigo divino, que es una información tan antigua, pero tan potente y tan enraizada en el subconsciente de las personas. Y básicamente es lo que en estos tiempos se está limpiando. Obviamente no va a ser fácil para las personas, porque estos dos tienen que ver con temas netamente sociales, netamente sociales. Te prometo que yo como terapeuta trabajo a diario este tipo de situaciones. La persona no se siente digna, merecedora del amor de Dios, básicamente por estos trasfondos que tienen que ver con la espiritualidad, la sexualidad y el amor de Dios. Ahora, estos conflictos que las personas pueden llevar internamente, pero por supuesto que se manifiestan de mil maneras en los cerebros de cada persona. Y eso es básicamente lo que el Papa ha analizado, ha visto, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo, cambiando la información, ¿ok? Cambiando la información porque otra vez son tiempos perfectos para que la información se pueda actualizar, se pueda cambiar. Estos tipos de conflictos internos se manifiestan de mil maneras en cada cerebro, de diferentes maneras en cada cerebro. Yo no me imagino a un Cristo siendo discriminativo con la bendición. A ti no te bendigo porque tú eres así, a ti tampoco, sal de acá, quítate. Cuando básicamente lo que más hacía es justamente unir en vez de separar. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en estos tiempos, lo que el Papa pretende hacer. Pero obviamente eso ha generado controversia con este nuevo decreto que ha promulgado. Entonces, la intención del Papa es justamente que las enseñanzas de Cristo se lleven a estos tiempos de modernidad, que se apliquen a estos tiempos de modernidad. Una cosa es las enseñanzas de Cristo y otra cosa es una religión creada o basada en las enseñanzas de Cristo. Porque acá lo que predomina es la interpretación, bueno, la mala interpretación muchas veces. Ahora, yo no me imagino a un Cristo siendo discriminativo. Quítate de acá, yo no te voy a bendecir. Quítate, apestas. Yo no me imagino. Entonces, esto viene de acá, no viene de acá. Y básicamente es lo que en estos tiempos se está actualizando, se está renovando, se está limpiando, vamos a decir. No es un secreto que en la mayoría de las religiones hay mucha hipocresía, doble moral, doble información. Todo está bien en las iglesias y no necesariamente todo anda bien en sus respectivos hogares. Entonces, por eso ahora inclusive hay asociaciones de ex testigos de Jehová, ex mormones, ex católicos, que literalmente se han apartado de la religión, no de Dios, ¿ok? Por eso cada vez, si tú te das cuenta, las iglesias están cada vez más vacías y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el amor de Dios, tiene que ver con la información, porque básicamente eso es conciencia y la conciencia se expande y se empieza a limpiar, sobre todo en estos tiempos. Entonces, otra vez, a medida que vamos avanzando, entonces la conciencia se va actualizando, los conceptos van cambiando.
Ahora, el concepto de Dios Padre, visto desde la reprogramación, visto desde la neurociencia, va así. Primero, el cerebro procesa la información que tiene, nunca la que no tiene. No hay lógica ahí. Entonces el cerebro solamente procesa la información. Si tú le pones un concepto de Dios Padre, automáticamente el cerebro lo va a relacionar como Dios Padre, pero Padre terrenal. Padre terrenal. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando tú cometes algo mal, entonces tu padre terrenal, tu papá, pues te castiga, te prohíbe, te manda un castigazo. Entonces esa información se la ha llevado a la religiosidad, pensando de que Dios también va así, porque el cerebro siempre está procesando la información que tiene, no la que no tiene. Entonces, como no conoce al Padre Celestial, simplemente procesa la información que tiene, cómo se comportaría un Padre terrenal. Y esa información se ha llevado al tema de espiritualidad, bueno, de religiosidad, quiero decir, pensando de que Dios también castiga, tal cual te castigaría un padre por haber hecho algo mal. Entonces, ese concepto está muy enraizado, muy interiorizado en el subconsciente de toda la humanidad. Entonces, este concepto de humanos se ha llevado al terreno de lo divino. Y de hecho, hay personas que predican desde ahí, que viven desde ahí y toman decisiones desde ahí, pensando de que hay alguien ahí arriba que te va a castigar por algo que estás haciendo, pretendiendo de que el castigo es divino y humano. Entonces, esos conceptos están actualizándose. Bueno, se tienen que actualizar y alguien los tiene que hacer. Alguien los tiene que hacer para que la conciencia evolucione. Y es básicamente lo que está haciendo, supongo, entiendo, interpreto, el Papa. Entonces, cuando se implanta algo nuevo en la mente de las personas, pero por supuesto que produce un remesón. Produce un remesón. En definitiva, la discriminación de la bendición está en su proceso de depuración, porque no es muy sensato, ¿no? Pensar quiénes van y quiénes no van. Entonces, en conclusión, el decreto marca la limpieza, la purificación de la discriminación con respecto a la bendición, porque ya hasta el título suena medio tonto, medio incoherente, y eso es básicamente lo que se está limpiando en estos tiempos, ¿no? Eso de que los de acá reciben la bendición y los de acá no, los de acá entran y los de acá no entran, eso es muy de humano, que no tiene nada que ver con lo divino, ¿ok? Entonces, discriminar la bendición es de humano, no tiene nada que ver con lo divino. Bueno, al fin y al cabo, la pregunta sería, ¿qué tan limpia? ¿Qué tan limpia está la mano de quien bendice?